drive, ¿de acuerdo? Ya vamos a manejar los drives y vamos entonces a iniciar con eso de cómo vamos a hacer en el tema de compartir archivos. Entonces, ahí están los capítulos. Por favor, todos estos capítulos vamos a llevar durante el transcurso, entonces, de nuestra clase. Uno es la introducción que hoy día estamos viendo. 2 son los parámetros básicos de diseño, que son estos, ¿no es cierto? 3, las fuentes de agua. Las aducciones, como les había dicho ya, los tanques de almacenamiento, las redes de distribución y los materiales de construcción, o cómo se construye, en otras palabras. Vamos a ver algunos aspectos ambientales y métodos constructivos. No nos corresponden las planillas parametrizadas. Esto lo voy a quitar porque las planillas parametrizadas corresponden a la materia de economía. Y yo no voy a avanzar. Economía no es mi materia. Economía, yo sugiero más bien que el profesor de economía, ¿no es cierto? O sí, tienen ingeniería económica, ¿no es cierto?, pueda enseñarles el tema de preparación y evaluación de proyectos de agua potable. Si aprenden uno, que es la preparación y evaluación de proyectos de agua potable, aprenden los demás, no hay problema, ¿no es cierto? El BIFE tiene entonces, el Viceministerio de Reinversión y Financiamiento Externo, tiene estas planillas parametrizadas que se pueden bajar de su web, la web del BIFE, del Viceministerio de Inversión. ¿Ya? Pueden bajarse todas las planillas parametrizadas y además ellos tienen ciertos límites bajo los cuales no se puede subir, digamos, el costo per cápita. Si el costo per cápita para un determinado proyecto sube más de lo que dice el BIFE, no te lo financia. Es decir, no entra a lo que es la cartera de proyectos del Estado boliviano. Eso ha sucedido desde, creo que desde el GONI. El GONI hizo esto, ¿no es cierto? Y continúa durante todos los 14 años y ahora me imagino que va a continuar porque el BIFE siempre ha existido y es el relacionamiento al financiamiento externo que tenemos. Iniciamos entonces. ¿Qué es la ingeniería sanitaria? Es la rama que se dedica entonces al saneamiento e higiene dentro de la sociedad. Todos nosotros estamos dentro de lo que es saneamiento, pero sobre todo higiene, ¿no es cierto? Y dentro de la higiene está también la calidad del agua, ¿no? Higiene del agua, cómo vamos a tomar el agua, cómo es que se desinfecta el agua. Hablando de desinfección del agua, ¿no es cierto? Lo más común que tenemos es obviamente la desinfección por vía cloro. Y hay varias maneras de preparar cloro. Uno es el famoso dióxido de cloro para poder desinfectar las aguas. Entonces, no es nada extraño que en algunas plantas de tratamiento en el mundo, ¿no es cierto?, que desinfectan con dióxido de cloro, le haya aumentado un poco, digamos, la dosis del dióxido de cloro para que el agua tenga el suficiente dióxido para poder, digamos, hacer la prevención de algunas enfermedades. Nosotros en Cochabamba utilizamos cloro gas, ¿de acuerdo?, que tiene un poquito de diferencia. Bien, entonces un sistema de abastecimiento comprende varias cosas. Comprende primero la fuente, de dónde voy a sacar la captación, ¿no es cierto? Hay captaciones que son sencillas, hay captaciones de aguas superficiales, hay captaciones de aguas subterráneas, hay captaciones de agua de lluvia. Algunas veces estas captaciones deben tener un bombeo, ¿no es cierto?, una aducción a la potabilizadora de agua, y de la potabilizadora, aquí tienen tanques, potabilizamos el agua, la estación de tratamiento de agua potable, ¿no es cierto? Una vez que está potabilizada el agua, llevamos al almacenamiento y del almacenamiento vamos a hacer la distribución en redes cerradas, ¿no es cierto? Las redes cerradas tienen lo que se llaman circuitos o también llamados cuarteles, ¿no es cierto? Tiene la tubería de distribución, tienen hidrantes, tienen tomas domiciliarias, tienen válvulas. Y vamos a ver en el transcurso de nuestra clase todo este elemento menos la potabilizadora del agua. La potabilización del agua es materia de plantas de tratamiento. Los que sigan
mención de ingeniería sanitaria, y entre el ingeniero Escalera y mi persona dictamos las plantas de tratamiento. Entonces, vamos a ver plantas de tratamiento para todo, ¿no es cierto? Un poquito de historia, ¿no es cierto? En Babilonia ya se encontraron drenajes. Fíjense, esta fotografía es de algún drenaje que está en Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? A ver, díganme ahora, hoy en día. ¿Alguien? ¿Dónde es Babilonia? ¿Alguien que pueda decirme? ¿No es cierto? Cada imperio, cada sociedad siempre crece a un lado de un gran río. En este caso, Babilonia crece al lado del Tigris y el Éufrates, ¿no es cierto? Y todavía yo he tenido la suerte de visitar. He estado en Irán y en Irak, esto es Irak, ¿no es cierto? Y hay grandes construcciones, hay bellas construcciones que hasta el día de hoy se mantienen. No se olviden que una de las 7 maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia. Eso significaba que tenían algún sistema de riego que podía elevar las aguas hasta arriba, ¿no es cierto? Entonces, es eso muy posible. Entonces, desde Babilonia ya tenemos los primeras trazas, ¿no es cierto?, de lo que son agua potable. Los ingenieros de nuestro mundo, de los mundos conocidos, son realmente los romanos. Los romanos tienen acueductos, los romanos tienen la Vía Appia, que es la primera carretera en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, los romanos realmente tenían una gran ingeniería, no sin razón, han conquistado la mitad del mundo antiguo, más de la mitad del mundo antiguo, ¿no es cierto? Estos acueductos tales cuales ustedes lo ven, creo que es el acueducto de Segovia, ¿no es cierto? Todavía existen, están en pie, ¿no es cierto? Y eso, yo estudié en Inglaterra, hay un pueblo que se llama Bath, ahí están los baños públicos más grandes del Imperio Romano y todavía subsiste el pueblo, incluso el pueblo subsiste. Es increíble poder ver esas cosas cuando uno va en función de turista, siempre mira con los ojos de ingeniero sanitario, ¿no es cierto? Y va a ver qué cosa había en saneamiento. En la China también tenemos, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? En algunos pueblos, tuberías de bambú, ¿no es cierto? Y todavía se pueden ver rastros en el día de hoy, en la China de hoy, ¿no es cierto? Podemos ver algunos pueblos que alejados, obviamente. China es un gran continente, es gigantesco. Yo he tenido la suerte de estudiar en Taipei, plantas de tratamiento. De ahí viene mi especialización en plantas de tratamiento en Taipei. O sea que he conocido el mundo chino y realmente es asombroso el mundo chino. ¿No es cierto? En Egipto también ha habido, obviamente, un desarrollo, es un gran imperio el egipcio también, ¿no es cierto? Y ahí están los primeros tubos de cerámica, ¿no es cierto? Entonces, hasta han sido grandes ceramistas y hasta el día de hoy podemos ver algunos de sus tubos de cerámica que se mantienen en algunos museos, ¿no es cierto? ¿De dónde tenemos entonces el agua nosotros? ¿Cuáles son los sistemas de abastecimiento que podemos tener? ¿No es cierto? Son los siguientes, perdón. Tenemos agua en manantiales, agua en el mar, agua en subterránea y agua superficial. Cada vez más le estamos mirando al agua del mar. Y hoy en día hacemos ósmosis reversa para poder sacar la salinidad del agua del mar. Cada vez estamos mejorando más la tecnología de la ósmosis reversa, ¿no es cierto? De tal manera que en un futuro, no muy lejano, a costos asequibles, vamos a poder entonces tomar el agua de mar por el momento, es portugués, perdón. Por el momento, el agua de mar está fuera de nuestro alcance porque es demasiado salada. Y desalinizar el agua cuesta un montón de plata. Por eso es que todavía no consumimos agua de mar.
Yo tenía un gran maestro, un gran profesor, mi maestro también, mi mentor en realidad, un ingeniero que estudió en Chile, en la Santa María de Chile, Juanito Sáez. Él, en su tesis, me contaba que su tesis de graduación para Chile era minería del agua. ¿Qué significaba minería del agua? Él quería traer un témpano de hielo, anclarlo frente a las costas de Santiago y de ahí empezar la minería de agua. Claro, en los témpanos de hielo son de agua dulce, ¿no es cierto? Interesante la idea, obviamente, muy interesante la idea. No sé si sería factible o no, pero yo me imagino que el día de hoy sería totalmente factible hacer la minería del agua. Tenemos agua de manantial, mucha agua de manantial, sobre todo tenemos en el Beni, ¿no es cierto? En las pampas orientales tenemos aguas de manantiales, ¿no es cierto? Aguas subterráneas, Cochabamba está llena de pozos de agua subterránea y agua superficial son las que tenemos para poder tener un abastecimiento de agua, digamos, continuo. En la historia de Bolivia, hasta 2015, que es lo que teníamos las estadísticas, el 82.4% de la población tenía acceso al agua potable, ¿no es cierto? Entonces, la primera de ellas en tener agua potable es Sela. Sela está acá, en Oruro, ¿no es cierto? Apos es de Potosí, el Apas es de Chuquisaca, a Tarija nos atiende COSALT, que es una cooperativa, a Santa Cruz atiende Saguapac y también hay tan grande Santa Cruz que tiene varias, ¿no es cierto? Tiene Cosmol, también que es otra cooperativa, ambas son cooperativas. En Cochabamba tenemos CEMAPA, ¿no es cierto? Que es un servicio municipal, esa es su gran desgracia, porque normalmente es basurero del municipio, entonces todo lo que no pueden acomodar en el municipio se lo ponen a CEMAPA. Cuatri es la cooperativa que actúa en el Beni, EPSA es la municipal de Pando y EPSA, que es la más grande, está en La Paz. Solo dos fueron en la historia a privatización, ¿se acuerdan? Una fue Cochabamba y otra fue La Paz, ¿no es cierto? Cochabamba con Aguas del Tunari y La Paz con Aguas del Illimani. Aguas del Tunari era una empresa británica liderada por la Bechtel y Aguas del Illimani era una empresa francesa que se llamaba Lyonès des Eaux. Si me preguntan técnicamente, no socialmente, técnicamente, ¿cómo estábamos mejor? Estábamos muchísimo mejor en La Paz, sobre todo con las Lyonès des Eaux. Todo el impulso que le ha dado la Lyonès des Eaux a lo que hoy en día es EPSAS es grandinísimo. Hasta ahora se mantiene. EPSAS es una empresa pública, social, de agua y saneamiento. Dice mantiene el formato de la creación de la Lyonès des Eaux. En otras palabras, sigue siendo una empresa privada por constitución. No ha cambiado la constitución de EPSAS. De tal manera que EPSAS puede contratar servicios, puede vender servicios, y eso me consta porque cuando yo estaba en Chuquiaguillo, le vendía servicios a las empresas constructoras. Eso, por ejemplo, no podría hacerlo CEMAPA. CEMAPA no puede vender ese tipo de servicios, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver cómo se hacen las cosas. Algunas veces nos dicen una cosa y otras veces funciona de diferente manera. Un gran ejemplo es la nacionalización, la última que ha habido. Eso nos han dicho que es de una manera, pero realmente funciona de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a entrar a eso, obviamente, porque es una discusión larga para saber quién se ha quedado con la mayor parte de las acciones por ejemplo, en todas las petroleras, quién toma las decisiones en todas las petroleras, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado, ni creo que vaya a cambiar, porque para hacer desarrollo en petróleo se necesita muchísimo dinero.
dinero que no hemos sabido invertir nosotros en este tiempo. EPSAS es así. EPSAS ha nacido con la Lyonnaise des Eaux, mantiene toda la estructura de la Lyonnaise des Eaux, pero sobre todo mantiene toda la tecnología que ha desarrollado la Lyonnaise. El día de hoy yo trabajo mucho con EPSAS. He trabajado en la empresa, estoy haciendo la planta de tratamiento de Batallas, que es EPSAS. Estoy haciendo también el distrito 8 en Alcantarillado, que es EPSAS. Y estoy haciendo la planta de tratamiento en Achocalla, que también es EPSAS. Y el día de mañana, pasado mañana, voy a entrar nuevamente a La Paz para desarrollar la otra parte de agua potable, que es la zona sur de La Paz, que también es EPSAS. En realidad, y con Chuquiaguillo más, posiblemente yo sea el ingeniero que más participación haya tenido en el desarrollo de agua potable de la ciudad de La Paz, posiblemente. En los dos yo debo tener los 2/3 de la ciudad, también en el Alto. Entonces, nadie es profeta en su tierra. Entonces, por ahí voy a La Paz, ¿no es cierto? El sector de agua en Bolivia está liderizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no es cierto? Ese es el sector que nos lidera, digamos. Entonces, tenemos un viceministerio nosotros de agua, ¿no es cierto? De agua potable y alcantarillado, ¿no es cierto? Que está dependiente del MAYA, ¿no es cierto? El MAYA es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Hasta el día de hoy se mantiene. Cuando yo he sido jefe de gabinete en La Paz, no había esto. Había solamente el Ministerio de Servicios y Obras. Y el Ministerio de Servicios y Obras era gigantononón, ¿no es cierto? Manejaba el 70% de la economía en Bolivia, ¿no es cierto? Y teníamos un super mega ministerio, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la entrada de Evo Morales, el presidente Evo Morales, se partió esto, ¿no es cierto? Ahora es el Ministerio de Obras Públicas, que hasta el día de hoy persiste, y por otro lado tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Cada gestión de gobierno cambia esto y cambia a través de una ley de la República que se llama la Ley Lope, Ley de Organización del Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces, en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, el que está haciendo la gestión puede cambiar el número de ministerios, qué cosa van a hacer los ministerios, puede crear o cerrar ministerios, ¿no es cierto? Y esto es lo primero que hace una vez que entra a gobernar el país. Crea entonces la Ley Lope, ¿no es cierto? La Lope es la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, todos los cráneos del Poder Ejecutivo mandan entonces una ley de organización al Parlamento y normalmente lo aprueban. Nunca he visto que no lo aprueben porque es la manera que va a funcionar la gestión del presidente en ejercicio. Quien quiera que sea, estamos en las puertas de una elección presidencial y es posible entonces que haya un cambio. Y yo les digo, honestamente les digo, nunca la hegemonía es buena, nunca, en cualquier situación. Siempre tiene que haber, hasta en la propia cultura china, yin y yang, hay el bien y el mal. Y del equilibrio del bien y el mal, entonces sale el equilibrio mundial. También sale un equilibrio en el mundo cuando las grandes potencias más o menos equiparan su poderío, entonces hay un equilibrio. Entre ellos se están peleando y ojalá nos dejen vivir en paz, ¿no es cierto? A veces no nos dejan vivir en paz, pero bueno, eso es cuestión de política a la cual no me meto, ¿no es cierto? No es bueno tener 2/3 en el Parlamento, les diré. Para una regulación objetiva, ¿no es cierto? El gobierno en la época de Goni Sánchez tenía las superintendencias, ¿no es cierto? Las superintendencias, lo único que han hecho es cambiar. Esto es la misma chola con otra pollera, ¿no es cierto? Es la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento. Es lo que antiguamente era la superintendencia.
casi con el 95% de las características que tenía las antiguas superintendencias. No ha cambiado mucho. Ellos son los que regularizan, nada más. Las superintendencias lo único que tenían diferente era que podían regularizar empresas privadas. Ahora no hay empresas privadas en Bolivia. Esto es un decir. ¿Por qué es un decir? A ver, conozco varios cientos de proyectos en agua potable, en los cuales el municipio, digamos, o el ente ejecutor, que normalmente es el MAYA, a través de EMAGUA, construye un sistema de agua potable y alcantarillado. Pone su tanque, pone su regulación, pone todo y entrega al municipio, y el municipio a su vez entrega a la OTB, generando entonces una OLPE, que es una organización local, ¿no es cierto? OLPE, Organización Local del Manejo del Agua, ¿no es cierto? Una vez que les han entregado, a ver, entra gratis. No entras gratis. Ellos se han organizado de tal manera que si quieres entrar tienes que pagar. Y pagas mucho más de lo que se paga, a veces pagas mucho más de lo que se paga entrando a CEMAPA. Eso me consta. Entonces, es una manera también de privatizar el agua, pero privatizan en pequeñas OLPEs, ¿no es cierto? Y esas se hacen dueñas de todo el sistema. De tal manera que incluso, por ejemplo, el agua que va a venir de Misicuní, nosotros vamos a entregar en macromedidores. Entregamos en macromedidor a la OLPE porque la OLPE ya tiene su propia organización de cobro, ¿no es cierto? Y es lo que normalmente hace, ¿de acuerdo? Bien, en la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento ha dividido entonces las EPSAs en diferentes categorías. Por ejemplo, categoría A es CEMAPA, SAGUAPAC y EPSAS. La EPSAS más es EPSAS que es la, digamos, de primera, ¿ya? EPSAS corresponde entonces a una de las empresas categoría A. La categoría B están CELA, Corpaguas, Cosmol, Elapas, EPSA, Cobija, ¿no es cierto? Categoría C, La Guardia, Capas, Copsum, EMAPAS, que es Sacaba, ¿no? Y después vienen otras categorías. De acuerdo a las categorías, entonces, la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento regula las aguas, va siempre a regular las aguas. Tú vas a firmar, entonces, un contrato con la APS, de tal manera que en ese contrato tú vas a tener qué cantidad, qué calidad de agua les vas a dar al entorno en el cual tú haces el servicio. Como les decía, no ha cambiado mucho. Antes se hacía entonces un entorno con puntos, ¿no es cierto?, que el área que te daban a ti para poder atender, como CEMAPA, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy en día continúan esas cosas, continúa ese mapa, digamos, y nos dice cuál es el área en la cual tiene tuición una determinada empresa de agua, ¿no es cierto? Eso se llamaban las áreas de concesión, ¿no es cierto? Pero claro, área de concesión, fíjate que concesión tiene más o menos relación con privatización o con comodato. Yo te voy a concesionar un área para que tú la administres, ¿no es cierto? Y tú cobres y seas autosostenible en esa administración. Claro que Aguas del Tunari vino y nos pateó el tablero, quiso administrar el estilo inglés, ¿no es cierto?, con costos ingleses. Eso no funciona acá. Nunca ha funcionado, nunca va a funcionar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos otra idiosincrasia que varía a la de los ingleses, ¿no es cierto? Somos diferentes. Bien, vamos a entrar a una parte que es el agua como alimento. Como les decía, no toda el agua que existe en el mundo es agua que se puede llevar a una planta potabilizadora. No hay eso. Mucha parte del agua es agua salada, 97%. Felizmente, como les decía, hoy en día estamos mejorando, digamos, las acciones y la tecnología
como para desalinizar las aguas. En este momento todavía eso es muy caro. Por ejemplo, todos los que conocen la zona sur, ¿no es cierto?, saben que el agua es salada, ¿no es cierto? Y ahí está la zona de riego, además. Si pudiera perforar un pozo y sacar la sal del agua, sería a costos relativamente bajos, sería una maravilla, ¿no es cierto? Y podría entonces vender agua. Vender agua entre comillas. No es vender agua, en realidad es distribuir el agua, pero poder hacer que esa distribución del agua sea sustentable. Eso quiere decir que pueda pagar sus propios costos de operación, mantenimiento, ¿no es cierto?, y administración. Son tres cosas que tienen que poder sustentar. Eso es las características de la sustentabilidad en una empresa de agua. Poder manejar tu operación, poder manejar tu mantenimiento, tu crecimiento y la administración. Son cuatro cosas. Es decir, yo te voy a cobrar una tarifa como para crecer un poco, porque si no puedo crecer, no puedo dar más agua al área que tengo dentro mi regulación o dentro mi concesión, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener nomás un dinerito extra para poder ampliar mis redes de agua potable y ampliar mis redes de alcantarillado. Por el momento en Cochabamba estamos embarcados en mejorar el abastecimiento a la red central, porque ahí estamos perdiendo mucha agua. Esa tubería que tenemos es de los años 60 y es una tubería de asbesto cemento, 70, no 60, de los años 70, es de asbesto cemento. Hace rato ya ha cumplido su vida útil y hay que reemplazarla. Y en eso estamos. Entonces, en toda la zona central vamos a poder entonces sustituir las tuberías de asbesto cemento por nuevas tuberías de un también, entre comillas, nuevo material, que es el HDPE, que es el polietileno de alta densidad. Este polietileno de alta densidad que vamos a colocar es termofusionado y además va a tener un sistema constructivo que se llama trenchless, o sea, sin zanja. Es decir, en otras palabras, vamos a procurar no interrumpir el tráfico al centro de la ciudad. No podemos hacerlo porque es el centro comercial, ¿no es cierto? Si, digamos, se me ocurre, qué sé yo, suspender el tráfico en la 25 de mayo, me van a caer varias maldiciones, ¿no es cierto? Quizás de todas las amas de casa que van a la cancha los miércoles, los sábados, de toda la población, ¿no? Entonces, es como bloquear el centro de la ciudad. ¿Quién aguanta un bloqueo del centro de la ciudad? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, es eso que vamos a utilizar entonces una nueva tecnología que es una excavación sin zanja. Bien, nosotros debemos cambiar el paradigma que se tenía antes de lo que se concebía por agua potable. Agua potable, antes teníamos la idea de que era un recurso renovable. Hoy en día no es ese el paradigma, porque agua que la ensucias no puede volver al mismo uso, por tanto no es renovable. Agua que la contaminas, fuente que la contaminas, no puede volver a su mismo uso, por lo tanto no hay renovabilidad de las aguas. Si tú, por desgracia, echas, digamos, un camión de petróleo en una zona donde hay un acuífero, el acuífero va a tardar como 50 a 60 años en recuperarse. O sea, 50 a 60 años ese acuífero no sirve. Ese es un ejemplo de que las aguas potables no son renovables. Por lo tanto, hay que cuidar cada vez más. Cuidamos nosotros la cantidad de agua que estamos utilizando. Y los cochabambinos conocemos muy bien ese aspecto, porque mucho tiempo hemos vivido y todavía en algunas zonas se sigue viviendo con alguna carencia de agua. Es decir, no todos los días tienen agua potable. Entonces, es posible que nosotros sepamos muy bien cómo ahorrar el agua, ¿no es cierto? De una u otra manera nos ha tocado también la misma carencia de agua en todas las familias, ¿no es cierto?
Entonces, el paradigma de hoy en día cambia a que el agua es un alimento. Y es el principal de los alimentos que tenemos. Con agua hacemos muchas cosas, pero sobre todo hacemos que se dé el equilibrio de electrolitos en el cuerpo humano. El agua es entonces lleva electrolitos, ¿no es cierto? Lleva cargas positivas, lleva cargas negativas, hace que haya un balance en el cuerpo humano. Cuando uno nace, entonces tiene 75% de agua. Entonces nosotros somos seres de agua. Si 75% de nosotros es agua, es lógico que al morir, ¿no es cierto?, toda aquella agua, lo primero que hace es abandonar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y queda 25% nada más en materia sólida, que es una materia carbonácea. A medida que vamos creciendo en edad, este 75% de agua que tenemos al nacer va disminuyendo, ¿no es cierto? Va disminuyendo hasta el 60% que tenemos en edad adulta. Y de ahí, pues, sobre todo en las mujeres, ¿no es cierto?, se nota en las arrugas, ¿no es cierto? Entonces, cada cosmético que utilizan ellas tiene que ver con la hidratación de la piel. Entonces, aquellos que puedan equilibrar del 75 al 60 que hemos perdido, ¿no es cierto?, 15%, si podrían equilibrar un 5, 6, 7%, tendrían el cosmético milagroso, ¿no es cierto? Entonces es obvio de que primero es eso, ¿no es cierto?, que vamos a perder agua a medida que vamos creciendo en edad. El agua es imprescindible entonces para la existencia del ser humano. Uno puede vivir sin comida, pero sin agua no. De hecho, en forma diaria tendrías que tomar, cuando eres joven, por lo menos 2 litros de agua diaria. Eso va a hacer que tu riñón esté entrenado, es decir, que una maquinaria pueda funcionar bien. Todos tenemos un auto en casa, o por lo menos conocemos de un auto en casa. Haber dejado tu auto 3 o 4 meses sin funcionar, dime que al día siguiente va a funcionar. Muchas de las cosas en ese auto ya no funcionan, el motor de arranque quizás. Lo que más se va a ir al demonio es obviamente la batería, si es que no la has desconectado. La gasolina del carburador, si en los que tienen carburadores, va a desaparecer. Es muy difícil entonces volver a hacer funcionar un auto que 4, 5, 6 meses ha estado parado. Así es tu riñón. Si no lo entrenas a tu riñón, ¿no es cierto? Si no, ahora que eres joven, si no tomas agua por lo menos 2 litros diarios, tu riñón se va a dormir. Y cuando tengas mi edad, es decir, más de 60 años, vas a necesitar una máquina que te haga diálisis. Pero eso es la antesala de la muerte. Podrás estar con diálisis 4, 5 años, quizás 10 años. ¿No es cierto? Pero es una máquina la que va a hacer las funciones de tu riñón. No hay cómo recuperar el riñón. El hígado sí se recupera. El riñón no, señores. Tenemos 2, gracias a Dios. ¿No es cierto? Tenemos 2 pulmones también. Pero no abusemos. ¿No es cierto? Entonces, todos los benditos días de Dios tendríamos que tomar al menos 2 litros de agua. Bien, señores, esta es entonces la primera de las clases que hemos podido pasar, que simplemente es introducción. Nada más, si tienen alguna pregunta, por favor, estoy encantado de poder responder a cualquier pregunta, aunque sea curiosidad. La palabra está con ustedes. Jóvenes, ¿alguna pregunta?
Inge, buenos días. Quería preguntar sobre si existe algún proyecto para eso del cambio de tuberías en el casco viejo, ingeniero, porque cada vez que nos cuentan siempre nos dicen que sí hay un bastante derramamiento en transcurso de esa tubería. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo? Esa es mi curiosidad, ingeniero. Muy bien. De acuerdo, voy a intentar entonces absolver tu pregunta, más bien mostrándote el proyecto, ¿de acuerdo? Está bien. Voy a subir un ratito el AutoCAD. El AutoCAD tarda un poquito en subir, ya, por favor, un poquito de paciencia. Bien. Veamos. ¿Se nota? ¿Se puede ver? No, no se puede ver. No, ingeniero. No, Inge. Creo que no está compartiendo su pantalla, Inge. Voy a ver si puedo volver a compartir. De hecho, sí la estoy compartiendo, pero el Meet no es un gran programa, les diré. Es mejor el otro programa que es el Zoom. ¿Ahora sí? Sí, ahora Bien. Este es el proyecto Casco Viejo. ¿De acuerdo? Comienza entonces aquí, en la zona de la Plaza de las Banderas. Parte de este proyecto ya se ha hecho todo esto que está aquí. Esto hasta la calle México, hasta aquí. Todo esto se ha hecho ya. Es el resto que se está continuando ahora. Ya se ha pedido permiso para poder entrar a esta zona, que es a partir de la calle México. Entonces, en estos días vamos a poder utilizar entonces la maquinaria y ustedes van a poder curiosear, ¿no es cierto?, cómo se trabaja con trenchless, ¿de acuerdo?, en esta zona. Este es el proyecto aproximadamente, ¿ya? ¿Qué tiene en tuberías? Vamos a ver. ¿Se puede ver? No, ahora sí. Bien. Como verán, aquí ya no estoy haciendo nada. Esto que ven como H son los hidrantes. Entonces, esta es la primera ciudad en Bolivia que va a tener
tantos hidrantes, ¿de acuerdo? Como para hacer una efectiva lucha contra incendios, ¿de acuerdo? Eso significa que, a ver, los hidrantes tienen que estar de acuerdo a nuestra normativa a cada 300 a 500 metros, ¿no es cierto? Hemos colocado hidrantes a cada 300 metros aproximadamente. Fíjense, aquí hay un hidrante, 1, 2, 3 y hay otro hidrante. 1, 2, 3 y hay otro hidrante. 1, 2, 3 y hay otro hidrante. En donde veas y le cuentes, ¿no es cierto? Aquí también hay otros hidrantes. Pero sobre todo se han colocado los hidrantes, fíjense, en las avenidas principales. Esto corresponde a una de las avenidas principales, una de las avenidas de doble vía. ¿Por qué se colocan en las avenidas principales? Porque obviamente es muy fácil llegar con el carro bombero ahí. Si coloco en una avenida, en una calle chiquitita, posiblemente tenga, digamos, carros estacionados y mi carro bombero ya no va a poder entrar. Entonces, es por eso que hemos colocado hidrantes, ¿no es cierto?, en las avenidas principales y en algunos lugares específicos. Por ejemplo, este hidrante H27 corresponde a la cárcel. Aquí está la cárcel. ¿No es cierto? Normalmente los prisioneros hacen de rato en rato fuego, ¿no ve? Entonces hay que ponerle un hidrante. También en la plaza principal, fíjense, aquí hemos entrado hasta aquí, hasta la calle Sucre, ¿no es cierto? Entonces, claro, de aquí cargamos un carro bombero y podemos atender cualquier incendio que haya en la plaza principal, ¿no es cierto? Entonces, este proyecto se divide en cuarteles. Este es un cuartel a partir de la Ayacucho. Este es otro cuartel, este es otro cuartel y este es otro cuartel, ¿no es cierto? Y por el momento tiene una sola tubería, y de esta tubería nos cruzamos al frente para el tema de las conexiones domiciliarias. En algunas calles no voy a poder hacer eso porque las calles son muy angostitas y entonces no entra la máquina, y entonces de todos modos tendría que suspender el tráfico por alguna determinada calle. En otras calles, porque la alcaldía no quiere, no puedo tocar. Por ejemplo, la Ecuador no puedo tocar porque tienes la ciclovía. Entonces, en esas calles voy a tener que entrar con doble tendido, es decir, tendido en uno y otra acera. Cuando la norma dice que debes tener doble tendido, en toda avenida mayor o calle mayor a 18 metros. Ahí dice la norma que sí o sí debes tener doble tendido. Pero en este caso, por ejemplo, digamos que esta es la Ayacucho, ¿no es cierto? Esta es la Baptista. La Baptista es demasiado angostita. Entonces aquí voy a tener que, necesaria, a menos que estés por aquí. Por aquí no. Por aquí es ancha. Pero por aquí ya, a partir de la Mayor Rocha, y es una calle muy angostita. Entonces, a partir de la Mayor Rocha ya va a tener que ser doble tendido, a menos que quieran que corte el tráfico. Poco más o menos ese es el pensamiento detrás de este proyecto. Pero este proyecto ya está en marcha. ¿Sí? ¿Respondido a tu pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Ok, ¿alguien más? Pregunta, curiosidad. No se olviden, por favor, muchachos, de cargar sus correos electrónicos Gmail. El día sábado voy a agarrar y los voy a depurar a los que no tengan Gmail. Eso quiere decir que no les puedo dar trabajo a los que no tienen Gmail. Entonces, sería una tontería de que porque no tienes Gmail, que es absolutamente gratuito, te saquen de la materia. ¿No es cierto? Entonces, por favor, ese no es un capricho mío, sino que el Gmail es con lo único que trabaja el Classroom. No trabaja con otras cuentas que no sean Gmail, ¿ya? Y no se olviden, si tienen una cuenta Gmail, que sea con su nombre, por favor. Dicho esto, les agradezco mucho, señores. Muchas gracias. Hasta el sábado.